Hoy tenemos un tema especial, ¿verdad? Como cada final de mes. El tema que hoy vamos a tocar, lo voy a tocar en dos partes. La primera parte vamos a tocar la recogida de la iglesia y la segunda parte la segunda venida en gloria del Señor, ¿verdad? Son temas muy amplios, que hay una cantidad de pasajes, vamos a leer algunos. Por supuesto, por el tiempo que tenemos, no vamos a poder desarrollarlo completamente. Pero sí vamos, por lo menos, a los temas, o sea, a los pasajes más importantes. Y quisiera decir, en primer lugar, aclarar tres cosas. En cuanto a la relación del Señor y su venida a la tierra, ahí podemos decir tres eventos principales. El primer evento, su nacimiento, ¿verdad? La primera vez que él nace de María y del Espíritu Santo, entonces se le considera el Mesías. No graba si graba, ¿no? Se le considera el Mesías porque Mesías significa el que trae salvación. Aunque los judíos estaban esperando a un Mesías que le librara del Imperio Romano, un Mesías como rey, pero más bien un Mesías humano. No estaban esperando un Mesías que lo que traía era una salvación espiritual, que venía a dar su vida para limpiar nuestros pecados. Por eso también fundamentalmente le rechaza. Después el segundo evento es la recogida de la iglesia. La recogida de la iglesia, como sabemos, tenemos varios pasajes que se nos habla de la recogida, que el Señor vendrá a recoger la iglesia que esté viva en ese tiempo. Y el tercer evento es la segunda venida en gloria. Quiero decir que la recogida de la iglesia solo afecta a la iglesia, no afecta al mundo. Afecta a los que duermen en el Señor y a los que estén vivos serán transformados. Pero la segunda venida en gloria, el Señor ya no viene como Mesías, ya no viene a morir, sino viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Viene a introducir el milenio y viene a juzgar a todas las personas en la tierra que estén vivas en ese momento, porque eso va a ocurrir después de la gran tribulación. Entonces, no debemos de confundir, ¿verdad? Porque a veces decimos la segunda venida del Mesías, no. La segunda venida es del Rey de Reyes y Señor de Señores. Mesías es la primera venida. Eso es importante que quede claro. Veremos los pasajes, por supuesto, porque yo todo lo que estoy exponiendo lo quiero siempre apoyarlo con la palabra de Dios, que no es mi punto de vista ni mi opinión. Primera de Tesalonicenses, vamos ahí a Primera de Tesalonicenses, ¿verdad? Y ahí vamos a... Lo que sí quiero es que vayáis buscando también los textos vosotros para al mismo tiempo ir leyéndolo conmigo, para que veáis que no es mi punto de vista, sino es lo que la palabra de Dios nos dice. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 18. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 18 dice así, que podemos leer algunos más, pero bueno, como hay algunos pasajes que leer, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con el Señor en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Este pasaje, los versos que vienen desde el 13, pues el apóstol está hablando a la iglesia de Tesalónica sobre la recogida de la iglesia, ¿verdad?
sobre la recogida de la iglesia. Por eso dice, tampoco, dice en el 13 y 14, que es importante, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Y por qué Pablo habla esto? Porque había una corriente ya en el primer siglo de que no iba a haber una resurrección, ¿verdad? No iba a haber una resurrección, por eso él expone este pasaje. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, ¿veis? Cuando él dice en palabra del Señor, está diciendo que ha recibido la revelación directa del Señor. Siempre que aparece, cuando Pablo dice, porque a veces dice, este es mi punto de vista, cuando habla sobre todo del matrimonio y todo eso, ¿verdad? Dice, a veces dice, este es mi punto de vista. Pero cuando dice palabra del Señor, que directamente ha recibido la revelación de parte de Dios, porque como sabemos, él estuvo 3 años, ¿verdad?, en Arabia, en donde recibió toda la palabra de Dios para salir hacia los gentiles. Por eso decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta el día del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea que la iglesia será arrebatada. Primero resucitarán todos aquellos que en estos 2000 años han muerto siendo creyentes, por eso dice duermen, y después los que estén vivos serán arrebatados y transformados. No pasarán por la muerte física, porque dice en un abrir y cerrar de ojos. Vamos a ir 5 en este mismo capítulo, 5 del 1 al 11, va a seguir hablando el apóstol, ahora habla del tiempo. Dice así del 5, el 1 en adelante, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer en cita, y no escaparán. Dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Por qué dice el apóstol que al creyente no debe de sorprenderle, cogerle? ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios hay mucha información sobre los eventos que van a ocurrir antes de que esto ocurra. Y entonces, si conocemos la palabra de Dios, no debe de cogernos por sorpresa. Aunque para el mundo será como ladrón en la noche, vendrá en la hora que nadie espera, pero nosotros, por tanto, dice, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Sobre todo, que tengamos la información de la palabra de Dios. Dice, porque los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor y de la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios, y esto es importante lo que dice ahora, no nos ha puesto Dios, ¿para qué? Para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros, edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Bueno, dice que nos ha puesto el Señor para ira. El periodo de la tribulación, que ahora vamos a ver algunos pasajes o dos, es un periodo que dura 7 años, que es cuando el anticristo está gobernando en la tierra, y vamos a ver un pasaje, hay mucho, en donde se nos dice que es un periodo de tribulación, de angustia, de oscuridad, y sobre todo es un periodo en donde el Señor
va a juzgar y a aprobar a los habitantes de la tierra. Hay quien opina, como sabemos que hay fundamentalmente tres escuelas en cuanto al momento de que se va a producir el arrebatamiento. Hay tres escuelas. Hay más, pero las principales son tres. Hay los que yo, por ejemplo, y sobre todo las iglesias de asamblea, que creemos en las dispensaciones, pues creemos que el arrebatamiento se va a producir antes de la gran tribulación, que la iglesia no va a pasar en la gran tribulación. ¿Por qué? Tiene su explicación. Porque vamos a ver un verso en el libro de Apocalipsis en donde se nos dice que ese periodo es un periodo en donde Dios va a aprobar a los habitantes de la tierra, en donde Dios va a derramar la ira por haber rechazado el Evangelio y por la maldad que va a haber la humanidad en ese tiempo. La iglesia está unida al Señor, ¿verdad? Porque Cristo es la cabeza, el Espíritu Santo está en la iglesia. Y entonces si la iglesia estuviera en ese periodo, quiere decir que Dios estaría juzgando también a la iglesia y a Cristo. Y eso es algo imposible. Porque la ira de Dios ya cayó sobre Jesucristo en la cruz. Y si en ese periodo en donde la ira de Dios cae sobre la tierra, estuviera aquí la iglesia, caería la ira de Dios también sobre la iglesia y caería la ira de Dios también sobre el mismo Jesucristo. Algo que es totalmente imposible. Pero bueno, hay más argumentos. Bueno, hay otro argumento que opinan, basándose en Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, que después lo leeremos, en donde piensa esa escuela de que la iglesia va a ser retirada a la mitad de la tribulación. La tribulación son 7 años, 3 años y medio primero, y los 3 años y medio últimos, que son los más duros, es cuando los ángeles derraman las copas y demás, ¿verdad? Y entonces hay quien opina que la iglesia va a ser retirada en la mitad. Y hay quien opina que la iglesia pasa la tribulación aquí en la tierra. Pero es totalmente, eso no se encuentra apoyo en la Escritura, porque en el libro del Apocalipsis, a partir del capítulo 4, la iglesia ya no aparece para nada en la tierra. Ya vienen los 144.000 sellados del pueblo de Israel, que son los encargados de predicar el Evangelio, porque la iglesia ha sido retirada, ¿verdad? Entonces, esas son las tres escuelas. Y yo lo que voy a enfocar es la primera, claro. Porque ve todos los pasajes en donde se apoya la segunda escuela y la tercera, es más bien para un estudio largo. Primera de Corintios, vamos a ir ahora, capítulo 15. Primera de Corintios 15. Capítulo 15, versos 52 y 53. Y aquí, verso 51, vamos a ver, dice, está hablando de ese momento, el apóstol. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Veis? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Vemos? ¿Veis? Como es un acontecimiento rápido, ¿verdad? Dice, se tocará la trompeta y entonces los muertos resucitarán primero y después los que estén vivos serán transformados. Eso ahí está claro. Apocalipsis 3:10. Libro del Apocalipsis 3:10. Como sabemos, en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 2 y 3 se habla a las 7 iglesias. Eran 7 iglesias que había en la zona de Asia, pero habría más iglesias, como es natural. Pero bueno, el mensaje va a 7. Se considera que el mensaje a estas 7 iglesias está dando características espirituales de las iglesias que se daban en aquella época y que se puede dar también
en esta época, en cualquier época, podemos tener como iglesia las características de Éfeso, de Esmirna, etcétera. Y aparte se cree también de que está hablando de 7 periodos en la historia de la iglesia. En la iglesia Filadelfia, que se considera que es la iglesia actual y va apareciendo la última, que es la Odisea, en la iglesia de Filadelfia el Señor le da una promesa, capítulo 10, dice así el Señor: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Aquí hay una promesa que dice que cuando el Señor venga a probar a los moradores de la tierra, dice, yo te libraré, no dice en la hora, sino de la hora, porque no es lo mismo, lo explico. Si dijera en la hora, quiere decir que la iglesia estaba aquí y el Señor de alguna forma la protegería. Pero cuando dice yo te libraré de la hora, quiere decir que la iglesia en ese tiempo no va hasta aquí, porque el Señor la libra de la hora. Luego quiere decir que la iglesia ya ha sido retirada, ¿verdad? Entonces el paso de una iglesia a otra no es una cosa que pase sino que son periodos de tiempo. Ahora mismo está en gran parte de la iglesia evangelizadora, porque Filadelfia fundamentalmente es una iglesia que evangeliza, pero ya está presente también en muchos puntos, en muchas iglesias, la Odisea va creciendo, la que dice yo soy rico y no necesito nada, ¿verdad? Esa es la Odisea. Y el Señor dice tú eres ciego, pobre, tal y cual y cual. Entonces quiere decir que ahora mismo estamos en una transición en donde hay parte de iglesia Filadelfia que evangeliza, que predica, que el Señor la aprueba, y hay parte de iglesia que se está ya yendo hacia la iglesia de la Odisea. Bueno, pues vamos a ir, para que veamos lo que es ese periodo, vamos a ir al profeta Sofonía. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Tú llevas? Vamos bien. Sofonía, capítulo 1, y verso del 15 al 18. Aquí, en el Antiguo Testamento, se va a hablar de ese periodo de gran tribulación, pero por supuesto ahí yo tengo apuntado en casa al menos 20 pasajes más, donde habla de este tema. Pero bueno, vamos a tocar este que es uno de los más importantes. Versículo 15 de Sofonía. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algaraza, sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Yahvé, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata, ni su oro podrán librarlos en el día de la ira de Yahvé, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Este es un pasaje fuerte, ¿eh? Y habla de ese periodo, que va a ser un periodo. El Señor dice en Mateo que el periodo de la tribulación será como nunca lo ha habido mientras hay hombres. Tiempo de angustia y de sufrimiento, dice, como nunca lo ha habido desde que hay hombres sobre la tierra, ni lo habrá. O sea, va a ser un periodo terrible, ¿verdad? Donde el mal y la posesión diabólica va a ser total. Pues bueno, aquí hay como he dicho, hay muchísimos más pasajes que nos hablan ya en el Antiguo Testamento precisamente de este periodo que estamos hablando. Vamos a ver ya finalmente un verso, vamos a ir a Romanos, la epístola a los Romanos. Epístola a los Romanos, capítulo 5
y verso 9. De nuevo, dice así la palabra: pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Por él seremos salvos de la ira. Si la iglesia estuviera aquí, no seríamos salvos de la ira, ¿verdad? No seríamos salvos de la ira. Sin embargo, dice, porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Dice, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Así que, si hemos sido salvos, ¿verdad?, por la justicia del Señor en la cruz, a partir de su resurrección, pues seremos salvos por la vida de Jesucristo. Por lo tanto, aquí otro pasaje más que nos dice que la Iglesia no está para precisamente pasar por este periodo. Entendemos por Iglesia todos los nacidos de nuevo y sellados con el Espíritu Santo, porque sabemos que en las iglesias hay también muchos convencidos que no han recibido el Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que forma la iglesia apóstata, la iglesia de la Odisea, que se queda aquí, que tiene que ser terrible, ¿verdad? Que nos creamos creyentes y que ahora la iglesia sea arrebatada y que nos quedemos en la tierra. Entonces también, pues supongo que en ese periodo va a haber también muchas conversiones, ¿verdad? Todos aquellos que hayan escuchado que estamos hablando del arrebatamiento, de la tribulación, y cuando vean y comprueben que es verdad, la palabra lo dice, que en ese periodo va a haber millones de conversiones, pero teniendo que pasar, ¿verdad?, por el periodo de la tribulación. Así que bueno, aquí lo dejo para que tengamos un poco de tiempo si queremos hacer unas aportaciones, y luego veremos en la segunda fase, que es la venida de Jesucristo en gloria, que viene de una forma, como vamos a ver, completamente distinta.